Ok, pues muchas gracias. Ya se arregló el problemita y voy a empezar a platicar un poquito lo que es el nutriólogo dentro del equipo multidisciplinario. De verdad esta plática sí me costó un poquito de trabajo porque es muy fácil decir, hacemos tales puntos, sabemos lo que es indicar una dieta para el paciente, pero muchas veces no sabemos el papel que jugamos dentro del grupo multidisciplinario. ¿Quién es el nutriólogo dentro del grupo? Aquí no sabía yo a quién poner en medio, si al cirujano, si al nutriólogo, si al psicólogo, pero yo creo que el más importante es el paciente, porque alrededor del paciente estamos cada uno de nosotros. Aquí, me puse aquí el nutriólogo por arriba. Medicina física, que es el médico del deporte, que es lo que preguntaban hace ratito, que muchas veces no sabemos con quién enviarlos, o el médico del deporte no sabe cómo iniciar a los pacientes obesos dentro de una rutina de ejercicios. Los psicólogos, los médicos especialistas, el grupo de apoyo, que lo van a hacer también los pacientes, y también dentro de todo este grupo el apoyo que nos da enfermería para sacarlos adelante. Y aparte que somos un recurso humano dentro de este grupo. ¿Cuál es el perfil del nutriólogo bariatra? Los requisitos óptimos o lo que necesitamos saber. Uno, hay que conocer mucho lo que es la obesidad y experiencia en bariatría. Haber trabajado con pacientes obesos, no los pacientes que han querido reducir 5 o 10 kilos, sino que ya es una enfermedad y ya están sufriendo las consecuencias de esta. Y también sobre los desórdenes alimentarios o alimenticios que los han llevado a esta obesidad. Un entrenamiento clínico adecuado debe de ser muy empático hacia el paciente, asertivo, motivador, pensamiento fuera de lo convencional. No podemos ser cerrados y estar encerrados en una cajita en la cual así nos dicen las guías nutricionales y así nos dicen las ingestas diarias recomendadas, sino que tenemos que ser un poquito flexibles en cuanto a nuestros pensamientos con cada paciente. Tener herramientas de enseñanza, hay que ser didácticos con el paciente, educadores, responsable y comprometido con el paciente. Si el paciente no ve ese compromiso de nosotros hacia ellos, ellos tampoco se van a comprometer. La búsqueda de la excelencia en todos nuestros servicios, no nada más en entregar un plan de alimentación bueno, sino que va más allá en el seguimiento. Okay. La tolerancia, como lo decía ahorita, lo mencionaba Blanca. Quité tolerancia a la frustración porque creo que no deberíamos de sentirnos frustrados porque un paciente no nos lleve nuestras indicaciones. Al final de cuentas, el paciente no respeta límites, entonces hay que tener mucha tolerancia en cuanto al seguimiento que les damos, si caemos totalmente y nos podemos sentir frustrados, que es al revés. Y el trabajo en equipo, porque muchas veces, aunque somos un equipo, dentro tenemos otros nutriólogos alrededor de nosotros que tenemos que ser abiertos a diferentes pensamientos y diferentes conocimientos. Los estándares de atención, ¿qué debemos de hacer? La historia del peso del paciente es conocerla, eso es básico para nosotros. Requerimientos nutricionales de los pacientes, las preferencias que tienen hacia ciertos alimentos. Tener una educación continua hacia los pacientes y hacia los familiares. Y el monitoreo que debemos de llevar a corto y a largo plazo. ¿Cómo percibe el nutriólogo al paciente? Esto nos pasa mucho. Cuando llegan a la valoración, ¿cómo lo vemos nosotros? Como un paciente, hay que ver que los pacientes obesos es totalmente diferente, traen otro pensamiento. El nutriólogo, cuando inician esto, lo ve al paciente como que tuvo falta de carácter para llegar a esta decisión, tiene malos hábitos, es un flojo, entonces por eso está queriendo buscar una cirugía. Entonces aquí hay que tener mucho tacto con el paciente porque no es el gordito, el gordo, sino hay que saber tratarlo. Es depresivo y por eso ha llegado a esto. Hay que entender a la enfermedad como tal. Si el nutriólogo no entiende que es una enfermedad crónico-degenerativa, realmente no vamos a empezar a tratarla desde sus
fuentes y desde sus bases. Que ya haya una predisposición genética del paciente y es una enfermedad mortal, por lo tanto tenemos que seguirla, no es nada más las citas del primero, segundo, tercer mes, el año y que le vaya bien, sino es una enfermedad mortal que debemos de estar continuamente en seguimiento a largo plazo, que ese es nuestro objetivo. Que no tuvo apego, el nutriólogo no puede trabajar solo, no puede decir, sí, yo te lo manejo, yo le doy la dieta, sin un psicólogo al lado, sin un entrenador. ¿Por qué? Porque lo mismo han hecho muchas veces el paciente, ya sabe todas las dietas, ya conoce todas las dietas. Entonces hay que entender mucho que no somos únicos. Y un estilo de vida inadecuado, hay que entender que el paciente no lo ha tenido, no hay que suponer por el paciente. Esto yo creo que hay que ver cómo percibimos nosotros al paciente y entender todo este contexto. Conocimientos clínicos para tratar los comórbidos. Yo creo que los conocimientos básicos los tenemos, pero en el camino se aprenden muchas cosas y a tratar el paciente cada uno es una historia diferente. Aptitudes para desarrollo del plan de nutrición y el hecho de crear una dieta pre, una dieta post, no es lo sencillo, no es sino sacar adelante cuando el paciente se complica, cuando el paciente no obtiene los resultados necesarios o lo que él estaba buscando. Entonces también hay que tener esa aptitud a lo mejor de indicar una nutrición especial en alguna complicación del paciente. Ahora, ¿qué hacemos o cómo vamos a realizar estas funciones? En nuestra evaluación nutricional, pues hay que determinar qué factores nutricionales afectan a la preparación de la cirugía y la posibilidad que el paciente va a tener para su éxito a largo plazo. Identificar las deficiencias de nutrientes. El paciente que se somete a estas cirugías es un paciente que probablemente ya llegue con una deficiencia y si nosotros no tenemos esa capacidad de identificarlas, no las prevenimos y las complicaciones pueden ser mayores. Recolectar la información para preparar al paciente para la cirugía y lo más importante es motivar, porque el hecho de la emoción del paciente para que llegue a la cirugía la tiene, pero la motivación de nosotros hacia ellos, el que no vea nada más que la nutrióloga es una negativa y es el que me va a quitar todo, porque así al principio es la imagen que tienen de nosotros. Y educar antes y después de la cirugía. ¿Qué hacemos antes? Ayudamos al paciente a la toma de decisiones. Esto lo hacemos desde el primer contacto. ¿Por qué? Porque él ya llegó con el cirujano, ya llegó con el psicólogo, pero nosotros nos ven como ya una combinación de los perfiles y quiere saber también qué va a pasar con esa cirugía, con los alimentos después de qué va a hacer él. Participar en el proceso de selección del paciente y del tipo de cirugía a realizar. El paciente puede llegar con una idea de que él quiere un procedimiento malabsortivo cuando realmente no es ningún candidato, o también de un restrictivo y realmente es un superobeso. Entonces nosotros tenemos que tener esos conocimientos para guiar al paciente. Elaboramos la historia nutricional y tomamos los datos más importantes que son los antropométricos y la composición corporal. Y ya que hacemos todo esto, pues aportamos el programa en el prequirúrgico. Ya lo empezamos a preparar con la dieta pre, ya cuánto tiempo tenemos para la cirugía antes. Y pues ya llegamos, ya que hicimos todas estas funciones nosotros, discutimos con el grupo multidisciplinario. ¿Qué discutimos nosotros? Las opciones quirúrgicas que tiene el paciente y qué es lo más viable para él, por sus pros, contras, los riesgos y beneficios que pueda llevar con ella y las deficiencias que puede tener a largo plazo. Desde la valoración inicial identificamos al paciente que a lo mejor no va a tener un seguimiento en la ingesta de sus suplementos. Entonces, en esta junta multidisciplinaria hay que tener mucho hincapié en decir que tenemos que estar junto con el paciente, no nada más el nutriólogo, sino todos los del grupo. Y la decisión del paciente, pues el último él la tiene, pero nosotros hay que basarnos en las metas y en los patrones de la alimentación con el que él vive, cuál es su circunstancia. Eso no lo vamos a cambiar, lo vamos a trabajar. Y en el proceso, no asumir que el paciente puede solo, no que al año ya aprendió, ya lo damos de alta,
ya disminuyó todo su porcentaje de exceso de peso. El paciente no puede solo, hay que continuar con él. El monitoreo a largo plazo, una educación continua, que siempre estemos dándoles consejos, tips, motivándolos. Y el paciente te va a decir siempre lo que tú quieres oír. Tengan mucho cuidado con eso. Siempre el paciente que llega con nosotros, él tiene la alimentación perfecta, que no sabemos por qué está llevando a tomar esta decisión. ¿Cuál es la actitud muchas veces, y no nada más del grupo multidisciplinario, sino de toda una clínica, de todo un hospital, ante un paciente obeso? ¿Cómo lo tratamos? Sabemos qué cuidado tiene, hay que sensibilizar a todas las personas que nos apoyan con este tipo de pacientes. ¿Cómo los llamamos? No es el pásame al gordito que está en la sala. No, entonces, desde ese momento, ¿cómo lo percibimos nosotros? El paciente llega de esta manera. Y el paciente, después de que ha logrado su meta, ¿cómo la describimos? Entonces, ahora sí tuvo apego, ahora sí tuvo convencimiento, ahora sí cambió los hábitos, y no es nada más el 100%, sino es todo el camino y el proceso que hemos llevado junto con él. ¿Lo tratarías diferente al anterior? O sea, ¿tratamos diferente a los pacientes con un exceso de peso y otro que no tiene el problema? Y al final de cuentas es la misma persona. Este ejercicio lo hice con la clínica. Más que decirles qué hacemos, quería saber qué pensaban los pacientes de nosotros. Entonces les pasé unas notitas y esto es lo que me contestaron, así tal cual me lo dijeron. El nutriólogo fue una muestra pequeña, pero anima, motiva, apoya en el proceso, informa, educa, sigue la pérdida de peso, da tranquilidad y marca los avances que están teniendo. Eso es lo que los pacientes piensan. Entonces yo creo que hay que llenarles las expectativas que tienen sobre nosotros, porque muchas veces pensamos que nada más es el brujo que llega y les pone la dieta, sino que eso es lo que piensan de nosotros. Otro paciente me puso que era como el llegar a reportarle a alguien, que nosotros los calificamos, así se sienten ellos ante nosotros. Y aquí, ¿qué piensan los médicos de nosotros? Trabajamos con ellos, nos la llevamos bien con ellos, pero ¿qué piensan ellos? Que indicamos y ajustamos la dieta a seguir con el paciente, somos los que damos las opciones de los alimentos, y también piensan que el vínculo es importante entre el paciente y el nutriólogo, porque muchas veces llegan a la consulta médica y le dicen, ¿y cómo vas con la dieta? Pues es que no le entiendo, y ellos ahí se dan cuenta que el vínculo es importante. Y también la empatía para ellos, ¿por qué? Porque si no hay empatía muchas veces se disminuye el logro de objetivos, porque entonces buscan a otra persona que los atienda. Y también piensan que somos imprescindibles. Psicólogos, juega un papel importante, es la primera figura que el paciente asocia con la disminución de peso, eso lo dicen los psicólogos, y en ocasión quieren aclarar todas sus dudas. Entonces es importante zapatero a tus zapatos y decir, ahorita vas a pasar a psicología y ahorita vas a pasar a medicina. Y es fundamental para la pérdida de peso. ¿Qué dice el médico del deporte sobre nosotros? Que somos de suma importancia, que controla la ingesta calórica y la composición de la dieta. Y también una parte importante del grupo es enfermería, y ellos piensan que es el más importante para que el paciente obtenga buenos resultados. Esto no lo puse tal cual las palabras de lo que me pasaron. Y también ella percibe que la confianza que se le tiene a cada uno de los nutriólogos para que lleve el proceso de su pérdida de peso. Y de nosotros mismos, eso es de parte de mi equipo, que me dijeron sus opiniones. Analizamos, damos los elementos para determinar la dieta del paciente y pues hace una participación esencial en el seguimiento, ya sea corto o largo plazo, y es la base del tratamiento. Y ahora, ¿cuál es la percepción ya de todos? Que somos la base del tratamiento y proporcionamos la información necesaria para enseñar una adecuada alimentación a largo plazo. Ese es el objetivo. Sabemos que con la cirugía va a bajar, va a lograr objetivos al 50, al 100 o al 300%, pero esto es mantenerlo a largo plazo y para eso tenemos que trabajar junto con el paciente.
aporta al equipo la información importante para conocer al paciente. Por eso tenemos que comunicarnos uno con el otro. Muchas veces nos apoyamos totalmente en psicología, de decir, a ver, ayúdame a que este paciente se apegue y para que llevarlo no esté tan ansioso, disminuya esa necesidad por el alimento. Aquí ya esto es lo que dicen las asociaciones, las sociedades, lo que es la ISMBS, que muchas veces ahí nos guiamos, y es el desarrollo de las habilidades para la atención de los programas de seguimiento en cirugía bariátrica. Pero creo que todo lo anterior nos da más pauta para trabajar con el paciente. Habilidades, pues realmente todas las podemos desarrollar, pero que nos gusten los pacientes obesos es diferente. ¿Y qué dice la ADA? Que evalúa la historia del peso y preferencias de alimentos. Creo que son en las que nos basamos y se quedan muy cortas con todo el trabajo que hacemos. Y aquí se los resumo. Es asesor, educador, soporte y es miembro del equipo. Muchísimas gracias.